detallar, a exponer las principales características lingüísticas y estilísticas del texto. Una vez que lo hemos leído, hemos marcado, hemos hecho un análisis, vamos a ver las que yo creo que deberían ser las características que deberían aparecer en nuestro comentario, o al menos algunas de ellas, desde luego, sí. Si hacemos el comentario por planos, morfología, sintaxis, léxico, etc., en morfología, ¿qué es lo que yo destacaría de este texto? El uso de los tiempos verbales, el uso que se hace de tiempos verbales. Si nos fijamos, el presente, los tiempos de presente son los que se emplean más en la exposición, en el primer párrafo, y los pretéritos en la descripción tanto de la figura de Ana María Matute como de sus personajes femeninos. En esta parte abundan más los pretéritos. ¿Por qué? Porque la descripción que nos está haciendo es una descripción de un pasado, de cómo eran los personajes. Entonces, esa descripción, esa exposición es en pasado y por eso son los pretéritos los que abundan. Mientras que en las partes más expositivas serían el presente de indicativo, el tiempo predominante. Destacaríamos el adverbio de duda tal vez y el uso de la persona gramatical. El uso de una tercera persona gramatical presente en los verbos y en pronombres, ella, ellas, etcétera, en las desinencias verbales, esa tercera persona cuando la autora habla de lo que no es ella, es decir, de Ana María Matute, de la literatura de Ana María Matute, de los personajes de Ana María Matute, donde hay una función referencial predominante, ahí eh, predomina la tercera persona. Y la primera persona, más propia de la subjetividad, aparece cuando es la autora del texto, Almudena Grandes, se refiere a sí misma y lo tenemos en este uso de pronombres como para mí, yo y los tiempos verbales y las formas verbales, pero sobre todo en estos pronombres personales. Tened en cuenta que los pronombres personales de sujeto en español no son necesarios, por eso se pueden elidir y cuando aparecen siempre es con alguna intención. Y que aparezca aquí este yo es para remarcar la figura de la persona que hable frente a los demás. Yo tampoco sería la misma mujer. No es lo mismo que diga yo tampoco, porque va a hablar de sí misma y quiere remarcar esa primera persona. Los adjetivos, hablando como categorías gramaticales, hablamos de los adjetivos como categorías gramaticales con esa significación valorativa que son una muestra también de la subjetividad del texto. Hemos visto aquí tres claves que nos caracterizan, que modalizan el texto: los adverbios de duda, la primera persona gramatical y estos adjetivos y también sustantivos de tono valorativo o de connotación valorativa, que es todo lo que tenemos en este color verde. En cuanto a la sintaxis, yo no destacaría nada, en este texto no hablaría de su sintaxis oracional, sí podríamos hablar a lo mejor del sintaxis a nivel de sintagmas por esas enumeraciones, quizá las coordinadas, pero es lo que menos he destacado. Estas coordinadas como ni la literatura española ni la misma de España, sintagmas coordinados, pero no destacaría nada especialmente de la sintaxis. En cuanto al léxico, pues sobre todo el uso de sustantivos propios, de antropónimos, para referirse a Eva, el personaje femenino de la última novela de Ana María Matute, y a la propia Ana María Matute, a la cual se refiere de diferente manera, con diferentes expresiones con referenciales. Ana María Matute, Matute, Ana, Ana María. En cuanto a campos asociativos, pasamos a la semántica. En cuanto a campos asociativos, pues hay tres principales. El de la literatura o la novela, y aquí tenemos palabras sustantivos como novela, novelas, novelista, escritora, personajes, protagonista, escritores, algunos se repiten. Tiene que ver con la creación literaria. Un segundo campo, que sería el de España, española, en realidad es la repetición, más que un campo semántico, es que se repite
léxica de ese topónimo España, lo mismo que podríamos decir que hay una repetición léxica del antropónimo de Ana María Matute. Pero luego mencionaremos a ello, qué aporta al texto. Y un campo semántico referido a la mujer, aparte de los nombres propios femeninos, por supuesto, mujer, femenina, las adolescentes, refiriéndose a ellas, que son, si os dais cuenta, son los palabras, los puntos claves del tema del texto. Podríamos hablar de la cohesión, de la coherencia y de la adecuación. Aquí sí nos da bastante juego el texto para hablar de cohesión. ¿Cómo se consigue la cohesión en este texto? En primer lugar, una cohesión léxica. ¿Cómo? Con la repetición de palabras. Hay palabras, mucha repetición de palabras tal cual. Apenas se usan los sinónimos, se repiten las palabras. Novela, novela, novelas, escritora, mujer, España. Todos esos elementos, todo ese léxico repetido contribuye a la cohesión del texto. La cohesión referencial. Hay muchas expresiones correferenciales que sirven, que tienen un mismo referente. Por ejemplo, todas las que se refieren a Ana María Matute. Ana María Matute, Matute, Ana María, ella, Ana, la novelista, novelista. Novelista es el mismo referente, su referente es Ana María Matute. Y hay una coherencia estructural, hay una cohesión estructural, porque el texto está construido de una manera paralelística, lo cual contribuye también a su cohesión. Como hemos comentado en un vídeo anterior, y como tenéis aquí representado, los dos párrafos son paralelos en su estructura. El primer párrafo y el segundo siguen una misma estructura. La descripción de un personaje y una conclusión, una afirmación categórica sobre ese personaje. Y eso se repite en el segundo texto. En el segundo párrafo. En el primer párrafo habla de Eva y la describe como personaje, y eso le permite hacer una afirmación en la última parte del primer párrafo sobre la influencia de Ana María Matute en la literatura española y la influencia de sus personajes femeninos. Y esta misma estructura temática, pero también formal, se traslada al segundo párrafo. Se habla de lo mismo prácticamente y se presenta la información de la misma manera, como veis representado con este esquema de llave. Descripción, en este caso, de Ana María Matute y de sus cualidades. Descripción de los personajes femeninos, al igual que era el personaje femenino Eva en el primer párrafo. Y por último, la afirmación prácticamente igual que la última parte del primer párrafo, solo que en lugar de referirse, hecha esa afirmación sobre la literatura española, sobre la influencia de Ana María Matute en la literatura española, aquí se repite la estructura y el tema, pero referido no a la literatura española en general, sino a la propia autora del texto, de este texto, Almudena Grandes. Es decir, que la estructura, tanto interna, la estructura interna, también es un elemento de cohesión del texto. La coherencia viene determinada por la unidad temática. Todo el texto está construido en torno a un tema que se desarrolla, como hemos visto, de manera progresiva, pero también de manera paralelística. Es Ana María Matute, sus personajes femeninos, su influencia en la literatura española y en la autora. En cuanto a la adecuación, ¿qué podríamos decir? Pues que el estilo es formal, pero es sencillo. Porque está pensado para ser publicado para una amplia difusión, para un público instruido, pero también un público amplio, el público que se acerca a un periódico un domingo. Y en cuanto a estilo, hay muchos rasgos de estilo. Aquí sí que habría también mucho que comentar, porque Almudena Grandes es una escritora, es una novelista, y evidentemente se tienen que notar los rasgos de estilo. Y los principales recursos literarios que podríamos mencionar serían el uso de las metáforas, que ya las destacamos aquí en este color, como Desbrozando a base de fuerza y de talento, El campo de ortigas, Espinosa donde te lo escribir, o Galería de espejos vitales y literarios. Son dos metáforas que ya mencioné, que ya comenté en un vídeo anterior.
Las estructuras bimembres y trimembres, es decir, estructuras construidas con coordinaciones o justaposiciones de dos elementos como pueblo grande, ciudad pequeña, ni la literatura española contemporánea, ni la misma España, sustantivo, adjetivo, coordinado con un sustantivo adjetivo, conjunción, sintagma, la misma mujer, la misma escritora, todas estas estructuras bimembres y trimembres que podría comentar aquí como rasgo estilístico o lo podría comentar quizá en el apartado de sintaxis y también como un elemento que favorece la cohesión, una cohesión estructural. Estas repeticiones cohesionan el texto. Hay muchas enumeraciones, las he marcado aquí, todas serían, habría que destacar las enumeraciones y casi siempre esas enumeraciones, pues eso, de 2, 3 adjetivos o sustantivos, algunas veces incluso en intensificación, como hace en esta de aquí, mucho genio, mucha ambición, mucho valor y sobre todo muchísima calidad, ¿veis? La repetición, la enumeración, la intensificación de esos significados. Alguna antítesis como esta de pueblo grande o ciudad pequeña, también como recurso estilístico, y la etopeya. La etopeya, recordad que es la descripción del carácter de una persona. Y aquí tenemos una etopeya, 3 etopeyas. La etopeya de Ana María Matute, que está en esta parte del texto, es decir, la descripción de ese carácter como autora, como mujer y como novelista de Ana María Matute. La etopeya de sus personajes femeninos, que estaría en esta parte de aquí, la etopeya es descripción y estas serían las secuencias descriptivas del texto, y la etopeya del personaje femenino Eva de la última novela de Ana María Matute. Y estos creo que serían los principales rasgos lingüísticos y estilísticos. Se podría mencionar, por supuesto, como siempre, los elementos de la comunicación. El emisor es Almudena Grandes, el destinatario es un destinatario múltiple, el mensaje es el propio texto, el código es un español estándar con un registro formal, el canal sería la prensa escrita. Las funciones del lenguaje más que están presentes en este texto, evidentemente la representativa, mientras que habla de cuando expone las características, esa etopeya de Ana María Matute, de sus personajes, de su novela. La expresiva, en toda esta adjetivación y cuando ya la autora manifiesta claramente su sentir o su impresión sobre el tema que está tratando. Y la función poética, en tanto que el texto está, como hemos visto aquí, muy cargado de recursos